La discriminación es un delito, es una conducta sancionada, y por otro lado que los medios de comunicación tienen una responsabilidad diferencial respecto de las voces que dejan pasar ahí. Justamente hacer una interdicción en aquellos discursos que son discursos que se montan sobre la discriminación y discursos que finalmente son discursos de odio. Van a contramano de lo que son los conocimientos científicos, sociales, humanísticos de la época. Becario del CONICET, porque, bueno, recuerden ustedes que hace algunos días nada más Nicolás Márquez, biógrafo del actual presidente, hizo algunas declaraciones sobre la homosexualidad, que la verdad no cayeron para nada bien, pero bueno, ¿cuál es la lectura de Marco? Le vamos a preguntar a él. Marco, bienvenido, buenos días, Lucía Velázquez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, la verdad, consternados todavía, porque la verdad, y sorprendidos por estas declaraciones de este hombre. Digo, sorprendidos por el pensamiento que tienen y digo, hemos atravesado cuántas cosas ya, cuántos derechos conquistados, cuántas cosas han pasado ya y sin embargo, bueno, hay personas que livianamente hablan sin siquiera pensar en el impacto que puede tener o que les puede llegar o cómo se pueden llegar a sentir las personas homosexuales. Sí, mira, yo quería decir dos cosas respecto de esto. Primero, que tenemos que entender y tenemos que internalizar el estado de la situación. O sea, no partimos de la discusión en cero, partimos de una discusión en la cual hay una cantidad de legislación tanto internacional como nacional que hacen de la discriminación una conducta sancionada. O sea, la discriminación es violencia, esto ya está sancionado a nivel internacional. Nosotros hemos firmado convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional que dice esto, tenemos leyes antidiscriminación y tenemos un plexo normativo bastante abundante respecto de la eliminación de las formas de discriminación. Quiero decir, si no partimos de este punto, creo que estamos como incluso retrocediendo mucho en el debate. Cualquier persona que utilizando medios de comunicación profiere dichos discriminativos, está incurriendo en una conducta que es ilícita, o sea que está penada. Y creo que tenemos que, ¿por qué digo internalizar? Porque si no aparentemente todas las batallas las tenemos que combatir de vuelta con las mismas herramientas del pasado. Y bueno, se han construido herramientas y esto es muy importante recordarlo. No es gratuito o no debería ser gratuito para nadie que tenga dichos discriminatorios. Encima, dichos que además de ser discriminación, de promulgar la discriminación, además son tremendamente falsos, erróneos, sesgados, van a contramano de lo que son los conocimientos científicos, sociales, humanísticos de la época. Con lo cual, esa como me parece la primer pauta. Hay todo un marco legal, nacional, internacional, que ya sanciona estas conductas y tenemos que partir de ahí. Por otro lado, quería decir otra cosita, que me parece muy grave que el periodismo, que debe estar bien informado, porque además también es parte de los tratados internacionales, debe estar bien informado de las cuestiones, no sancione con mayor rotundidad estas manifestaciones y que le preste micrófonos sin tener la información suficiente para repreguntar o para cruzar los dichos de esta persona o cualquier otra. Esto también me parece una gravedad, que dejemos decir, ¿no?, en espacios de mucha responsabilidad como son los medios de comunicación, sin la posibilidad de estar más informados, informadas. Y digo esto porque de repente cada periodista cuando va a entrevistar a alguien sabe más o menos con qué bueyes ara. No es que se va a encontrar con una novedad absoluta, sino que llaman a determinadas personas porque les interesa algo que han escuchado, algo que pueda decir. Entonces, creo que el rol de Tenenbaum y del otro periodista que no recuerdo, me parece medio lamentable en el sentido de que habló de un montón de correlaciones absolutamente falsas respecto de la homosexualidad y un montón de otras variables
que no fueron rebatidas con la suficiente contundencia, ¿no? Y esto es para alertarnos respecto de cómo en los medios de comunicación se deja pasar cuestiones sin tener noción, por un lado, de que la discriminación es un delito, es una conducta sancionada, y por otro lado, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad diferencial respecto de las voces que dejan pasar ahí. Sí. Y esto no quiero hablar, no estoy hablando de censura previa, estoy hablando de justamente hacer una interdicción en aquellos discursos que son discursos que se montan sobre la discriminación y discursos que finalmente son discursos de odio, ¿no? Sí, es que quizás caemos en esto de, bueno, nosotros propiciamos la libertad de expresión, pero bueno, caemos en escuchar ciertos discursos que para nada hacen a la evolución de la sociedad, sino todo lo contrario. Sin lugar a duda, porque a ver, pongo un caso más extremo, si de repente una pedófila empieza a hablar del goce sexual respecto de los niños, y uno lo cruzaría claramente. Entonces, frente a determinados temas, inmediatamente sentimos que no hay permiso, no hay libertad de expresión que avale o permita determinadas expresiones. O si tenemos a alguien que de repente está avalando y defendiendo el nazismo como una forma de organización social, y rápidamente lo vamos a cruzar, porque justamente la sanción social de alguna forma tiene un acuerdo bastante transversal respecto de ciertos temas, y que donde la libertad de expresión no toca, no llega, porque no es libertad de expresión proferir odio. O sea, proferir odio debería estar por fuera de la libertad de expresión. Bueno, de hecho nos debemos, me parece, un debate profundo de qué temas quedan no amparadas por la libertad de expresión, porque justamente invocan discursos de odio, xenófobos, discriminadores, que lo único que hacen es elevar los niveles de violencia en la sociedad. Sí. Y en eso quería decir algo, porque bueno, en mi condición de psicólogo y de miembro del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, nosotros en esta grupalidad estamos todo el tiempo pensando la relación entre la salud mental, las condiciones actuales de vida, los discursos de odio, ¿no? Y pensamos desde una óptica de la salud mental, obviamente anclada en los derechos humanos, pero también pensada desde que la salud mental, tanto en sus bienestares como en sus padecimientos, en sus sufrimientos, son producciones sociales, ¿no? Nosotros producimos las condiciones para estar bien y para estar mal al mismo tiempo. Y en este punto nos preguntamos seguidamente cuáles son las condiciones actuales de este discurso de odio que produce, por un lado, cierto revanchismo en ciertos segmentos de la sociedad, y en otros segmentos de la sociedad más desfavorecidos un dolor increíble, ¿no? La segregación, la exclusión, la discriminación, la violencia física, como vimos el caso de las chicas que fueron quemadas con una bomba molotov, quiero decir, expresiones de violencia directas y totalmente repugnantes. Entonces quiero decir, creo que tenemos que meterle cabeza a esto, cuáles son las condiciones actuales del odio. ¿Qué está haciendo el odio en este momento en nuestra sociedad? ¿Para qué un discurso económico-político se sirve del odio para poder implementarse como tal? Porque me parece que no hay odio que sea totalmente inocuo. No solamente inocuo, sino que no esté aparejado con un proyecto económico. De hecho, yo creo que es tan cruel un discurso de odio discriminador como la política económica del actual gobierno. Es decir, y están íntimamente relacionados. No por nada los discursos de odio proliferan en gobiernos que son fundamentalmente de derechas. Quiero decir, hay una correlación histórica que nosotros podemos constatar entre determinadas premisas económicas y la utilización del odio para poder llevar a cabo estas premisas económicas incluso. Entonces acá tenemos justamente lo que la Ley de Salud Mental advierte, y que dice que la salud es un proceso complejo determinado por condicionamientos económicos, históricos, sociales, culturales, ¿no? Entonces acá tenemos la vinculación de la utilización de determinados discursos de odio en el marco de, bueno, la emergencia de discursos de derecha y también un discurso económico determinado, ¿no? Y digo una cosa más, el odio en este momento está conmoviendo los pisos democráticos de convivencia. Lo más primogenio que tenemos para poder vivir en comunidad.
que son los pisos de convivencia democrática. O sea, el odio está conmoviendo esos límites que en otro momento no hubiésemos ni querido ni deseado traspasar, y los estamos traspasando. Quiero decir, el otro, ya en su condición de ser, es posible de, bueno, ser maltratado, violentado, discriminado, en base a estereotipos, prejuicios, ciertamente, pero lo peor de este Márquez es que lo hace en base a ciertos datos, comillas, objetivos, sí, ¿no? Ciertas verdades científicas. Y cuando se utiliza la verdad científica para promover discursos de odio y promover discriminación, tenemos que parar las orejas 10.000 veces. Porque justamente el mal rol de los periodistas fue decir, ¿y de dónde usted saca esas correlaciones? La correlación, por ejemplo, entre homosexualidad y drogas. ¿Cómo la construye? ¿Cómo construye un nexo causal entre una cosa y la otra? Es un disparate lo que está diciendo desde cualquier metodología científica que se precie de tal, ¿verdad? Sí. Entonces quiero decir, esta suerte de objetividad científica que se utiliza para viabilizar discursos de odios, tenemos que prestarle atención, y la audiencia tiene que saber que no porque le digan la palabrita proporcional o porcentaje o estadística, está diciendo la verdad. O sea, esos datos, por tener esas palabritas asociadas, no son verdad, y que deberíamos ser más inconformes a la hora de creernos versiones, ¿no?, que se postulan de científicas. Totalmente. Marco, no tenemos más tiempo. Agradecerte desde ya por atendernos y por este análisis que nos has brindado. Por favor, siempre a disposición, y bueno, siempre que estén las puertas abiertas para debatir y discutir, intercambiar ideas, me parece que es lo necesario y es fundamental en este momento. Totalmente, adhiero. Marco, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra de Marco David Moroni, psicólogo, miembro del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, becario del CONICET, haciendo un análisis sobre las declaraciones que hizo Nicolás Márquez hace muy poquito. Él es biógrafo del actual presidente.